Saludos cordiales, bendiciones para todos. Todos lo podemos en Cristo. Absolutamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es una palabra de bendición que cada día nos debe llenar para continuar en todo momento, siempre soportados de su gloria, soportados de su misericordia y respaldados de la garantía, con la garantía de Dios Padre, que es nuestro único Salvador. Amigos todos, Dios les bendiga desde la distancia. Les saluda cordialmente el doctor y abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Y también actual director vigente del Instituto Academia de Formación Jurídica, institución que tiene por finalidad educar y fortalecer los conocimientos en los profesionales del derecho. Y precisamente, hablando de fortalecer los conocimientos, hoy deseo hablarles de un tema muy interesante que me ha llamado poderosamente la atención y que guarda, por supuesto, relación con la migración a nivel internacional. Y el tópico radicalmente versa sobre el derecho internacional humanitario y la migración. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su vinculación? ¿De qué manera está articulada? ¿Cómo pueden los organismos internacionales poder ayudar a los refugiados, a las personas que se encuentran en condición de migrantes? En este orden de ideas, el propósito fundamental de esta conferencia será muy puntualmente el poder proporcionar a los participantes los conocimientos académicos y profesionales que giran en torno al derecho internacional humanitario y su relación con la migración. Por supuesto, a los fines de fortalecer su praxis jurídica, a los fines de fortalecer su nivel de conocimiento en cuanto al tema se refiere, y como consecuencia inmediata de ello, generar un estado de seguridad en sus patrocinantes o aquella persona que requiera de su servicio. Partiendo de ello, vamos a abordar muy enfáticamente los conceptos sobre el derecho internacional humanitario en el mundo y de manera continua el derecho internacional humanitario y su relación, su vinculación, como lo acabo de señalar, con la migración. Ahora bien, fíjense ustedes, este tema es completamente, íntegramente importante para conocimiento a nivel mundial, no solamente para los profesionales del derecho, sino para toda la ciudadanía. A nivel mundial, reitero, ¿no? Porque debemos respaldar cada una de nuestras afirmaciones, debemos respaldar cada una de nuestras conductas con un conocimiento claro sobre los temas que guarden relación, por supuesto, y que puedan fortalecer nuestras actividades, nuestro nivel de conciencia. Ahora bien, no es objeto, por supuesto, en esta pequeña intervención conferencial, el tratar de establecer un análisis de las razones que empujan a un individuo a la migración. Aunque sí debo manifestarles que son muchas y muy complejas las causas que están inmersas en el origen de este fenómeno migratorio. Entre estas causas, dentro de esta cantidad de motivos, el mayor o menor índice de desarrollo de los países, el origen de destino o la inestabilidad política y la económica de los primeros. Esas básicamente son las causas que motivan a una persona a migrar. Reitero, el desarrollo de los países, el origen de la inestabilidad, el crecimiento de la inestabilidad política, el crecimiento inestable de un sistema económico que no genera las condiciones de seguridad que requieren los ciudadanos. Aparece claro, por tanto, que la denominada lucha contra la migración irregular y las medidas de devolución forzada de los extranjeros que no tienen derecho, por supuesto, a permanecer en el estado de acogida, son un elemento, reitero, que debería, en caso de trascender en todos los niveles, debe siempre tomarse en cuenta esa condición y debe siempre respetarse. Debe, por supuesto, ampararse los derechos de los refugiados, los derechos de las personas que se encuentran en condición de migrantes. Por supuesto, en todos los elementos que están relacionados con la seguridad y el control de las fronteras, que también guarda relación con este tema. Incumbe al Estado la responsabilidad primaria, escuchen bien esto, incumbe al Estado la responsabilidad primaria de proteger a sus nacionales y proporcionarles un nivel de seguridad humana que queda a considerar adecuado. Es decir, reitero nuevamente, es completamente responsabilidad del Estado acoger y proteger a sus nacionales, ofrecerles la seguridad jurídica, ofrecerles la seguridad y la garantía de proporcionarles un nivel de seguridad completamente adecuado a sus expectativas, sus realidades. El cumplimiento de las obligaciones de que ello deriva haría posible la garantía de que el derecho internacional humanitario
ha denominado el derecho a no migrar. Fíjense ustedes que ante la posibilidad o la negativa del Estado a garantizar, debe la comunidad internacional la que asuma la responsabilidad de proteger a un individuo. Por eso es que el derecho internacional humanitario juega un papel sumamente interesante, porque cuando un Estado, bien sea el Estado emisor y el Estado receptor, se niegan a darle protección a las personas en condición de migrante, pasa entonces el derecho internacional humanitario a jugar un papel preponderante y protagonista. Se entiende entonces que la seguridad humana es completamente un bien político, un bien público de orden global que la comunidad internacional debe proporcionar, asumiendo, claro está, como tarea propia la cooperación para su propia garantía. Relaciona en definitiva con una noción de soberanía totalmente entendida como el poder y la obligación de asegurar un gobierno o un buen gobierno, y por ello de proporcionar un mínimo de seguridad de sus habitantes. Esa es la función innegable. En lo que se refiere al ámbito migratorio, es tarea, escucha bien, en lo que se refiere al ámbito migratorio, es tarea que debe concretarse la cooperación para poder lograr la erradicación de las causas que potencian la migración, no elegida por supuesto por el individuo, en la unificación para la gestión eficaz de los flujos migratorios y en la efectiva protección del derecho internacional y derechos humanos de los inmigrantes. Y esa va a ser siempre el norte del derecho internacional, proteger los derechos humanos de los migrantes. El tema es tan interesante puesto que existe una organización, hoy por hoy en este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones, la cual tiene un solo mandato, tiene por finalidad el poder encauzar una migración completamente ordenada, una migración completamente humana, ayudando a proteger los derechos de las personas, ayudando a proteger a cada una de las personas que se encuentran en este delicado transitar, en este proceso, y por supuesto todo esto en completa alineación y equilibrio con la cooperación con los Estados miembros para poder encarar los problemas relacionados con la migración. Es por ello, muchachos, profesionales del derecho, que el derecho internacional humanitario protege a las personas que no forman parte o que no toman parte en las hostilidades, en este caso como los civiles y el personal médico, incluso el religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los diferentes combates, como por ejemplo los combatientes, los heridos, los enfermos, los náufragos, los prisioneros de guerra, entre ellos. Esas personas tienen derecho a que se les respete su vida, y su integridad física e incluso la moral, y se benefician de garantías completamente judiciales, las que serán en todas las circunstancias completamente protegidas y tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable. Se trata entonces de instrumentos internacionales totalmente particulares, no solamente en lo que respecta a las reservas que puedan formular los estados parte en ellos, sino con respecto a otros aspectos del derecho de los tratados en general. Así pues, la suspensión o la terminación de un tratado aplicable por reciprocidad no se aplican sin más respecto a determinados tratados relativos a los derechos humanos. Es por ello, estimados colegas, que el artículo 60 del párrafo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la cual se estableció en el año de 1969, establece que ello no es aplicable a las disposiciones relativas a la protección de las personas humanas contenidas en tratados de carácter completamente e íntegramente humanitario, en particular las disposiciones que prohíben toda forma representada o toda forma de represalia con respecto a las personas que se encuentran protegidas por los tratados. Pero en este orden de ideas, ahora es muy conveniente reconocer y establecer que es el derecho internacional humanitario. En este sentido, el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Ustedes pensarán que el derecho internacional humanitario no guarda relación con la migración. Pues déjenme decirles que sí. Más adelante, cuando aborde este tema, vamos a hacer un análisis todos sobre este tópico y nos vamos a dar cuenta que sí existe una articulación y una vinculación entre ellos, y que la migración se fortalece
y recibe el amparo del derecho internacional humanitario. En este sentido, reitero, el derecho internacional humanitario limita los diferentes métodos y por supuesto el alcance de guerra por medio de normas universales, por medio de los tratados, por medio incluso de las costumbres, que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger, reitero, con el objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando en este tipo de hostilidades. Las normas del derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado. A su vez pretende limitar o incluso prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determina si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza o no, tal y como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Estas normas, por supuesto, son de estricto cumplimiento, tanto para los gobiernos como para los ejércitos participantes en el conflicto. Reitero, tanto para el gobierno como para los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte partícipe en el mismo. Pero, ¿cuál es el origen del derecho internacional humanitario? Ya habiéndolo definido como una rama del derecho que evidentemente protege a las personas en tiempos de hostilidad. Y los inmigrantes pasan a formar parte de esas personas que reciben protección. Ahora, ¿cuál es el origen de los del derecho internacional humanitario? Estos se remontan evidentemente a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones, por las antiguas religiones. La guerra, muchachos, la guerra siempre ha sido y ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Esto a lo largo de la historia siempre ha permanecido así y se ha desarrollado de esa forma. Ahora bien, es más importante, por supuesto, el más importante antecedente del derecho internacional humanitario actual es el Tratado de Amnistía y Regulación de la Guerra, el cual fue suscrito, reitero, el cual fue suscrito y ratificado en el año de 1820 entre las autoridades del entonces gobierno de la Gran Colombia y el jefe de las fuerzas expedicionales de la corona española en la ciudad venezolana de Santa Ana de Trujillo, Venezuela, formando parte de este rol protagónico. Este tratado fue suscrito en el marco del conflicto de la independencia, siendo el primero de ellos, siendo el primero en su género en el occidente. Es entonces, o es a partir de ese entonces, en el siglo XIX, donde los estados han aceptado un conjunto de normas completamente basadas en la amarga experiencia de la guerra moderna, que mantienen un cuidadoso equilibrio entre las diferentes preocupaciones de carácter humanitario y las diferentes exigencias de orden militar de los distintos estados. En la misma medida en que ha creado la comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que han contribuido al desarrollo y a la evolución y al fortalecimiento del derecho internacional humanitario. Actualmente este puede considerarse incluso como un derecho verdaderamente universal. Es por ello que a partir de entonces sí vamos a poder comprender con claridad por qué el derecho internacional humanitario guarda estricta articulación y vinculación con los derechos humanos y por supuesto con la protección de los inmigrantes. Derechos humanos, inmigrantes, derecho internacional humanitario, una triada completamente efectiva. También es importante recordarles que el derecho internacional humanitario y las normas relativas a los derechos humanos se aplican durante las situaciones tácticas distintas. Los derechos humanos son completamente exigibles en tiempos de paz, son completamente exigibles en tiempos de guerra, es decir, que sus normas son completamente operativas en circunstancias normales y también deben ser operativas, respetables en circunstancias no normales, cuando hablamos de guerra, claro está. Y el derecho es una esencia, es esencia en sí mismo del derecho de protección. Es un derecho de protección para las personas. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen orígenes distintos. Claro está, los derechos humanos se gestaron en el orden interno de los diferentes estados, de los diferentes países, y aparecen hoy en día reconocidos en los diferentes sistemas jurídicos nacionales e incluso con rango constitucional. Los derechos humanos por cada Estado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional experimentó la necesidad de controlar el ámbito internacional a aquellos que en principio debían garantizar la efectiva aplicación de los derechos humanos dentro de sus propias jurisdicciones. En reiteradas ocasiones,
¿sí? En reiteradas ocasiones fue el propio Estado quien, debiendo garantizar y proteger los derechos y garantías de los diferentes individuos reconocidos en su jurisdicción doméstica, terminaba siendo el principal violador del sistema de estos derechos. Tal cual como lo escuchan. La internacionalización de la regulación interna de los derechos humanos determinó un quiebre al principio de la no intervención en los asuntos de exclusiva jurisdicción doméstica. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro de un Estado podían involucrar un quebrantamiento o amenaza a la paz tanto regional como internacional